Me pregunto si alguna vez habré dibujado como Chagall, es decir, como una niña, en esa etapa en la que no existe la línea de tierra, donde los personajes de la mano infantil giran alrededor del plano como si volaran. Esa época en la que los brazos y las piernas salen de la cabeza juntándose con los pelos. ¿Habré tenido alguna vez esa libertad de dibujar adentro de la cabeza de un burro, una mujer ordeñando una vaca, las casas volando por el cielo y una cara verde más grande que una ciudad entera, porque ese color era el más lindo para pintar a la persona más preciada? ¿Habré dibujado ese mundo deconstruido antes de ser construido en mis pensamientos? ¿Qué habré dibujado en esa patria de la infancia anterior a la línea de tierra? Ese universo donde un cuello se puede estirar y girar hasta besar los labios del ser amado, donde una flor puede ser más grande que un lobo feroz, donde existe un ángel meciendo a una niña triste, o donde vuela en la noche un caballo blanco viajando hacia la luna para posarse en ella, como me lo contaba mi padre en aquellas noches campesinas de mi infancia. Solo recuerdo mis dibujos con los pies en la tierra y aquel otro de mi abuela materna tejiendo un osito de lana celeste sentada en un sillón de mimbre que nunca terminé de dibujar y quedó volando sentada en el papel con su tejido en las manos como en un cuadro del viejo Chagall. Creo que me debía gustar escribir desde muy chica, lo que no me daba cuenta. Cuando iba al último grado de la primaria, un día estaba de moda en la pedagogía dar ideas así para hacer redacciones que no fueran composición tema la vaca. Entonces la maestra muy progresista nos dio que me hubiera gustado ser, si no hubiera sido la que soy, una cosa así. Entonces me hubiera gustado ser Gabriela Mistral. Y ahí me quedé. Entonces, y yo era de las mejores alumnas, pero no pude escribir más que esa frase. O sea que la maestra pasaba y me decía, y bueno, a ver, ¿qué te hubiera gustado hacer? Y qué sé yo. Y la redacción quedó en el primer renglón. Yo no sé qué me pasó. Pero bueno, pero me gustaba escribir. Y me acuerdo que escribía redacciones lindas, qué sé yo, la placita del barrio, con los caminitos serpenteantes, usaba esas palabras, ¿viste? Pero, bueno, no, y tenía vocación por el teatro, pero era sumamente tímida, cosa que ahora no se nota, pero sí lo era, o qué sé yo, no me animaba, o no sé lo que era. María esperó durante mucho tiempo a Francesco, que había partido a América para trabajar en la construcción de las vías del ferrocarril que desde Buenos Aires llegarían hasta el Chaco. Ella no sabía de mapas ni de distancias, no sabía leer ni escribir. Solo sabía que la Argentina estaba muy lejos, del otro lado del mar, y le habían dicho que se tardaba un mes en cruzar. También sabía que Francesco no se habría ido tan lejos si hubiera conseguido trabajo en su tierra, pero en Italia ya no se construían más ferrocarriles y los jóvenes de la región de Le Marche no tenían otro trabajo que el cultivo de las tierras familiares. Y lo que producían no alcanzaba para sostener la economía de la casa y menos para formar una nueva familia. Por eso, Francesco, con 22 años, partió con otros hombres
a comienzos del siglo XX, a fare l'América. Había recibido el llamado de su padre, que ya estaba trabajando en Argentina desde hacía unos años. En Cingoli, un pueblito pequeño de la provincia de Macerata, María lo esperaba para casarse. No sé si lo habían hablado. Siempre contaba que se habían puesto de novios al volver de misa en el camino que bajaba desde la iglesia hasta su casa. ¿Y cómo se te declaró, nona? No me dijo nada. Caminaba a mi lado y encogía los hombros. Lo decía mientras seguía tejiendo, sin levantar la vista, sentada en una silla bajita con asiento de juncos. Es que mi vocación primaria y más entrañable, lo que yo soñaba de chica, era estar parada al lado de un caballete pintando. Y llegué a eso, sí, pinté toda la vida, sigo pintando, pero como me atraen por ahí otras artes, entonces voy diversificando y entonces a veces pinto, a veces escribo, a veces actúo, soy actriz. Al no poderme jubilar joven como pretendía yo jubilarme como maestra, a los 52 años como era en ese momento, bueno, y entonces dedicarme a pintar todo el día. Dije, no, entonces yo me tengo que expresar en el teatro. Y empecé a actuar, empecé a escribir y a escribir dramaturgia. Y tuve la suerte de hacer un curso extenso con Mauricio Cartum, que es fantástico. No solo para escribir teatro, sino para escribir lo que sea. Es increíblemente motivador Mauricio Cartum. Y bueno, obviamente que escribí teatro y pude representar las obras, y hay varias obras mías en Argentores. Sí, una obra de teatro infantil, y está la obra más importante que escribí y dirigí también, es Las Mensajeras, que es una obra ubicada en la dictadura en Santa Rosa, con los conocimientos que podía tener cualquier persona, sí, común, sin saber lo que estaba ocurriendo, aunque yo sabía más. En la obra no lo puse porque los personajes no sabían. Claro. El matrimonio y un hijo universitario. Conocían la situación. El hijo conocía un poco más, porque estaba como universitario más involucrado, y la madre un poquito más porque era confidente del hijo, y el papá que no quería saber. Típico del que, ¿en qué andás? ¿En qué andás metido vos? Bueno, esa obra fue muy trascendente, la tuvimos en cartel durante un año. Siempre que contaba algo de su vida en Italia, después de largos silencios, soltaba pocas frases, sin dar muchos detalles, pero seguramente sus pensamientos estaban muy poblados de recuerdos, solo que ella era mujer de pocas palabras. La espera fue más larga de lo previsto, porque el joven Francesco se accidentó en la obra y estuvo en un hospital mucho tiempo sin poder comunicarse. Había perdido el contacto con la persona que le escribía las cartas, porque él tampoco sabía leer ni escribir. María esperó confiada. Estoy segura de que lo hizo calladamente. Faltaba mucho para que se escribiera Doña Rosita la soltera, y ella, que murió sin saber leer, tampoco se habría enterado de que la Rosita de Lorca se quedó soltera esperando a su amado que nunca volvió de América. Cuando después de casi un año Francesco se hubo recuperado, regresó a Italia. Era alto y buen mozo, pero llegó con cierta renguera. Había perdido parte del pie derecho.
María lo había esperado tanto. Era su novio. Estaba enamorada. Lo quería bien. No hubo abrazos ni besos en el encuentro. No se acostumbraban esas demostraciones ante la mirada de los demás. Tampoco me contó si los dejaron solos. De esas cosas nunca se hablaba. Si bien uno escribe, yo por lo menos escribo de situaciones reales conocidas, cuando uno empieza a escribir se va. Los personajes empiezan, se lo he oído a otros escritores, que los personajes empiezan a hacer su vida. Estás escribiendo y de pronto se te ocurre el final, incluso a veces, no sabes en qué va a terminar y de pronto, páfate, termina. Se te ocurre. Además yo no tengo mucha paciencia de escribir largo, entonces voy como buscando el final. Y algo que tienen mis cuentos, muchos de ellos, es el final puesto en el primer párrafo. Que creo que algo que leí está empezado por el final. Y después hay que buscarle otro final, entonces. Sí. Yo tengo un cuento que comienza con que fulanita se suicidó un domingo, y después, claro, tenía que suicidarse al final también. Entonces, bueno, se lanzó al abismo. Le busqué y quedaron sus chinelitas ahí donde se lanzó. Eso quizás también uno está influenciado, ¿no? Porque un García Márquez, no me quiero comparar, por favor, sino que uno gusta de eso que lee. La muerte de, ¿cómo es este cuento de novela de García Márquez que dice cuándo iba a morir Santiago Nazar, el personaje es Santiago Nazar, Crónicas de una muerte anunciada, lo dice en el primer renglón. Ya sabés que Santiago Nazar va a morir y lo lees ávidamente hasta que termina. Y eso a mí me ha quedado como algo, qué bueno esto. Pero bueno, uno cuando escribe tampoco planifica cómo lo va a escribir. A veces son muy insólitas. Hay un cuento que acá, yo participo del taller de la APE que conduce Natividad Ponce y ahí hay muchas motivaciones. Leemos un cuento y algo del cuento ese nos dispara a escribir otros cuentos y ha habido muchos cuentos que los he escrito con esas motivaciones, pero hay muchos cuentos que he escrito antes de venir al taller, o que escribo por fuera porque se me ocurre alguna idea. Hay un cuento que iba a ser libro y no lo fue, porque yo tuve mi hijo en la guerra de Malvinas. No llegó a Malvinas, pero yo creí que iba rumbo a Malvinas en algún momento. Entonces fue un sufrimiento familiar y eso motivó un largo cuento, o sea, es una situación real. Y a mí me motivaron sus cartas. Las cartas de él, que a mí me llevaron a hacer ejercicios teatrales, porque hacemos con cartas muchas veces improvisaciones y cosas así.
Bueno, esos fragmentos de cartas están incluidos en el cuento y el personaje principal del cuento soy yo, pero bueno, lo puse en tercera persona, entonces es ella, la madre joven que tiene su hijo en estas circunstancias. Y, o sea, que una situación real te lleva a escribirla, a ponerle por ahí algo de poética o de, no sé, armarlo con forma de cuentos, con principio y desenlace. ¿Con qué relacioné yo esa situación real? Con la poesía que yo leía cuando era niña, porque bueno, ¿de dónde viene que uno escribe? Sí, de que nos gusta leer. Exactamente, ahí está la base. Entonces, bueno, he leído toda la vida. Y el primer libro de lectura tenía la canción o poesía Mambrú se fue a la guerra. Y no volvió nunca más porque Mambrú murió en la guerra. Entonces el cuento está relacionado a Mambrú, que aunque ustedes no lo quieran creer, yo lo leía todos los días porque yo esperaba que cambiara el final. Y entonces, ¿qué hacemos los que escribimos? Le cambiamos el final. ¿Lo lograste? Le cambié el final. Mambrú no murió en la guerra, se llama el cuento. Qué fantástico. Es ese sueño de querer cambiarle el final, que era un final inexorable. Después había otra poesía terrible. Los libros nuestros eran Los 7 chanchitos desobedientes, sí, que la mamá los encontró en la vidriera de la roticería. Bueno, con eso no he escrito nada, pero alguna vez voy a escribir algo. Francisquito nació en 1918 y murió a los 4 años, un domingo a la tarde en su casa de campo allá en Naicó. Sus padres, inmigrantes italianos, pobrísimos y analfabetos, nunca supieron qué le pasó a su pequeño hijo. Contaron mis abuelos que el pequeño comió ñoquis mientras la mamá los amasaba. No se deben comer ñoquis crudos. Un dolor de panza, un tecito de manzanilla, unos masajes, un pañito con alcohol. Horas después, Francisquito se murió en su casa de campo, lejos de todo auxilio. Dicen que los gritos de María se escuchaban desde los otros campos. Las crónicas familiares nunca dieron más detalles. ¿Quién certificó la muerte? ¿Cómo lo llevaron? ¿Qué hacían los demás hermanitos? ¿Quién los cuidó mientras se velaba ese niño? ¿Qué habría dicho Mozarenko, el albañil ruso que vivía con ellos y derrochaba sabiduría? De esa muerte dolía mucho hablar. Cuando María ya era anciana, de repente un día levantó la vista desde su tejido y dijo: «Panchito se murió de peritonitis. Ahora me doy cuenta». Y cerró la conversación. 50 años después, la hermana menor de Francisquito, que no lo recordaba porque era muy pequeña, trasladó los restos de sus familiares enterrados en Toay hasta el cementerio de Santa Rosa. Entonces vio al hermano, que no conoció en vida, entero, incorrupto, momificado. Conservaba su ropa, sus zapatos de pana rojos, 3 pares de medias y su cabello rubio, con flequillo, crecido hasta los hombros. Contó que al moverlo se desprendió como si fuera una peluca. Conservo su retrato en blanco y negro en un cuadro con marco rococó. La mano regordeta, apoyada en una mesita, un telón de fondo, pelito lacio con flequillo, bien vestido, zapatitos con presilla y un botoncito, el único de los 9 hijos de esa familia de campesinos inmigrantes al que le hicieron hacer una foto en un estudio de fotografía.
No, el formato cuento es el más cómodo para mí, porque bueno, no me alcanza para escribir poesía porque considero que eso es más, no sé, hay que tener otra condición. A veces he escrito algunas muy cortitas, sencillas, pero no, el cuento. Y para la novela tampoco me alcanza la paciencia, porque quiero darle un final, por eso esa novela, cada capítulo tiene un cierre en sí mismo. Hay historias que ocurrieron con la familia de María, el personaje, que son historias que tienen su final. Si las lees aisladas. Sí, se pueden leer aisladas, sí. No podría vivir sin arte, no podría ni cocinar si no tuviera arte. Mis recetas, una vez un chico que vivió en casa me dijo: yo las comidas que como acá no las he comido nunca en ninguna parte, ni la vas a volver a comer, porque la próxima vez va a salir diferente. Es una capacidad de crear permanente. Entonces yo no podría vivir sin crear. Es una esencia. Qué sé yo, son el deseo de actuar. Yo estaba viendo teatro y yo recuerdo que vi una obra, el clan Stiebel, Marilina Ross, Carela, todos esos que fueron, Aleandro, vi una obra con ellos. Yo sentí en un momento el deseo de ir corriendo a meterme en esa discusión. O sea que es participación, es creación, es inventar cosas, pero nace naturalmente, no es algo como lo ven quizás los de afuera. Para uno es una forma de vida.